Yo les invito por 3 domingos consecutivos a volver nuestra mirada, nuestra reflexión personal, nuestra reflexión colectiva al Antiguo Testamento de la Biblia. Un personaje que me resulta fascinante de la parte de la antigüedad, de la historia de la Biblia, era cuando Dios estaba trabajando para forjar mujeres y hombres de influencia. Y entonces es cuando encuentro la historia fascinante de Nehemías. Así que si tiene su Biblia por allí, le gustaría abrirla, busquen el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. Qué lindo es ver las Biblias que se abren, veo varias aquí en la pantalla, algunas más grandes, otras más chicas, y bueno, gracias a Dios que podemos abrir la Biblia con libertad. Cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, una de las primeras acciones que hace es limpiar nuestras vidas. Usted sabe cuántos versículos en el Nuevo Testamento hablan de ello. Por ejemplo, aquel que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay cosas en nuestras vidas que pueden no estar bien cuando llegamos al conocimiento del Evangelio y Dios nos bendice sacando de nuestras vidas aquello que molesta, que no está bien, y nos hace, como dice Pablo a los Corintios, nuevas personas. Usted, cuando conoce a Cristo, se transforma en una nueva persona. Es decir, que antes no conocía a Cristo y ahora sí lo conoce, y esa es la diferencia. Nos hace falta, pues, seguir a través de la vida cristiana, revisando nuestras vidas para seguir esa limpieza, por decirlo así, que Dios comienza en nuestras vidas. Nehemías vivió un tiempo de gran dificultad, estaba lejos de su patria, habían sido llevados cautivos a otra nación y él estaba viviendo en un reino diferente al que era el reino de su original cultura y de su tierra. Vivía bien, había llegado en su profesión de copero, el que probaba los vinos antes que sus jefes o patrones, había llegado a ser el copero del rey. Y el copero del rey tenía que tener ciertas características especiales. Permítame tomar un poco de agua. Disculpe. Así que antes de entrar en la misma historia de Nehemías, cosa que vamos a continuar los siguientes 2 domingos, váyase hasta el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, que está un poco antes de Nehemías. Y ubique el capítulo número 11 de Reyes. Primera de Reyes 11. Ubique ahora los versos 11, 12 y 13. Primera de Reyes 11, 11, 12 y 13. ¿Ya lo ubicaron? Bien, ¿qué le parece si leemos todos juntos? En alta voz. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo,
por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. 11, 12 y 13 son versículos que resumen la historia trágica de aquel momento de la historia de un pueblo que se había gradualmente, poco a poco, alejado de Dios. No vamos a culpar a los líderes totalmente, pero los líderes sí tenemos la responsabilidad de mostrar el camino, pero luego las personas también toman el camino que quieren. Y el libre albedrío con que Dios nos dotó dice que cada uno es responsable de las conductas que realiza. Aquí, sin embargo, la influencia de los gobernantes fue muy importante para que el pueblo comenzara a desviarse. Era un tiempo muy dificultoso. Las tinieblas comenzaban espirituales a amontonarse sobre los cielos espirituales de Israel. El rey David llevó a Israel durante 40 años, la parte mejor de nuestras vidas quizá, y llevó a Israel a ocupar un lugar de ejemplo en todo sentido. No solo para los habitantes de aquel territorio, sino también para los países circundantes, mientras vivió David. Y como dice Dios en forma muy cariñosa, por amor a mi siervo David. Vea usted, lo va a encontrar esa expresión de parte de Dios varias veces en estos capítulos. El respeto que sentía Dios por David, porque David era un hombre que amaba a Dios y que quería hacer bien las cosas. Sin embargo, lo que le rodeaba fue influenciándolo. Poco antes de morir, David entregó el trono a su hijo que se llamó, ¿cómo? Salomón, eso mismo, Salomón. Pero ocurrió que poco a poco, sobre todo, si usted lee la historia, sobre todo en los últimos años de su vida y su reinado, Salomón se alejó de Dios. Esto determinó acciones inmediatas y a largo plazo para todo el pueblo de Israel. Puede ser que vivamos una vida correcta, recta, honesta, limpia durante muchos años. Y esto va un poco para nosotros los más grandecitos, los más veteranos, que hay que cuidar los últimos años, de no hacer errores, de tener cuidado en las decisiones, pues lo que hacemos va a bendecir o no a nuestra descendencia. Lo que hacemos hoy como iglesia va a bendecir o no a quienes vienen detrás nuestro, sus hijos, sus nietos y todos los demás que se van añadiendo al cuerpo de Cristo. Es muy importante que entendamos que lo que hoy hacemos va a determinar en mucho lo que va a ocurrir en los años siguientes. Salomón se alejó de Dios, comenzó a enfriarse en su fe y con esa actitud comenzó a contagiar a todo el pueblo. El pueblo fue sumido en una era de oscuridad moral y espiritual. Y cuando llegaron los ataques externos de los enemigos de ese pueblo, no pudieron resistir como lo habían hecho en otras etapas interesantes de la historia. Israel tuvo muchos enemigos que asediaban el entorno de Jerusalén, las fronteras de Israel. Y en todos los casos siempre Dios los defendía, aún con pequeños ejércitos, con poca fuerza militar, eran rechazados. Pero en este caso, los enemigos comenzaron a llegar a Israel y ellos no pudieron resistir esos ataques. No estaban preparados espiritualmente para resistirlos. Quiero que se fije, por favor, en el mismo capítulo de Reyes,
el verso 33. El verso 33. Si quiere darle una lectura al 31, al 32, lo pondrá en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Pero note el verso 33 ahora. Por cuanto me han dejado, vea usted la importancia de cada palabra, me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Qué mezcla de dioses extraños y paganos y terribles. Cada uno de ellos representa significados especiales en la vida espiritual de Israel. Esos desastres que promovían esos dioses, la diosa Astoret, el dios Quemos y el dios Moloc, dios de los hijos de Amón. Y todo eso estaba siendo practicado en la tierra de Israel, en la tierra prometida, donde Dios los había llevado. Y no han andado, es otra palabra fuerte aquí, no han andado, acción continua, en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Otra vez aparece el nombre de David muchos años después que él no estaba. Dios le está diciendo a Jeroboam y al pueblo de Israel, David caminó por mis caminos. David nunca me dejó. David nunca me abandonó, como ustedes lo han hecho. Bien dijo Jesús, que no se puede servir a dos señores de una vez. Hay que tomar decisiones. O soy o no soy. ¿Sigo a Cristo o no sigo a Cristo? ¿Soy cristiano o no lo soy? Pero andar entre dos aguas nos torna en hipócritas, en mentirosos y en otras condiciones de vida como le tocó al pueblo de Israel. Las acciones de adoración a estos dioses eran terribles. ¿Se acuerda cuando los mismos israelitas traían a la estatua de Moloc sus propios hijos? Calentaban ese ídolo con brazos huecos, como si fueran caños de estufa. Luego que estos estaban al rojo vivo, ponían a sus hijos sobre esos brazos para ofrecerlos a ese Dios, haciendo un compromiso de vida con ese Dios inhumano, con ese Dios maléfico. Y ellos eran los israelitas, eran los que seguían a Dios, eran los que eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, y ahí estaban adorando estos dioses. Gracias a Dios que ese tipo de dioses ya no funciona más. No ofrecemos a nuestros hijos a esos dioses. Pero pensemos en otra clase de dioses que puedan estar siendo alojados en nuestros hogares, en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo. Los muros de Israel fueron rodeados por estos ejércitos enemigos y fueron destruidos. Los muros de Jerusalén y el templo en Jerusalén eran dos símbolos muy significativos para los israelitas. De hecho, decían, mientras el templo esté de pie, no hay ningún problema. Mientras el muro esté firme y sólido, nosotros estamos bien. Pero se quedaron con el símbolo. Confiaron en el símbolo y no vivieron según Dios lo había establecido. Vea usted el verso 33. Dejaron mis estatutos, dejaron mis decretos,
Así no lo hizo David y le fue bien. ¿Por qué lo están haciendo ustedes? El templo fue saqueado, mucha de su estructura edilicia fue demolida, se llevaron todos los elementos del culto que tenían a Dios, se los llevaron lejos del templo. Y luego empieza la historia a la que queremos referirnos en estos domingos, la historia de Nehemías. Comienza la reconstrucción. La reconstrucción tiene por lo menos 3 etapas diferentes. En la tercera etapa es donde surge el liderazgo del copero del rey, Nehemías. Quiero destacar esto porque Dios llama a quien él se le ocurre, porque Dios mira el corazón de las personas, no mira sus títulos. No llamó al presidente del país, no llamó al mejor integrante del pueblo de Israel, no llamó a ninguno de los que vivían en Jerusalén luego del destierro. Llamó a un hombre joven que se dedicaba a servirle el vino al rey, el copero. Y damos gracias a Dios por tener esta historia. Si usted va ahora hasta el libro de Nehemías, al capítulo 1, vamos a leer las siguientes frases. Capítulo 1, versos 1 hasta el 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y le pregunté por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, son palabras de Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Llega un tiempo así especial para la historia de este pueblo, que comienza en el corazón de un hombre que era copero del rey y que estaba lejos de su pueblo. La historia, seguramente narrada por el hermano de Nehemías, habrá sido con más detalles. Aquí tenemos 3, 4 frases que describen cómo estaba el pueblo. Supongo yo que Anani le habrá contado otras cosas a Nehemías, los detalles. Entre los detalles, por ejemplo, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Le habrá contado los detalles de los escombros que rodeaban a Jerusalén. Antes eran fuertes piedras, unas sobre las otras, defendiendo a un pueblo. Ahora eran escombros que estaban diseminados. Allí no se podía vivir. El escombro solamente molesta. Dígame, ¿qué hace usted cuando tiene escombros en su casa? Quiere hacer una pared nueva, derriba la vieja. ¿Qué hace con el escombro? A mí me ha resultado dificultoso a veces deshacerme de los escombros cuando remodelé mi casa. Pasaba bastante tiempo hasta que encontraba a alguien que se los quisiera llevar o tenía que pagarle a otra persona para que los sacara de allí. Llevo eso de los escombros a la vida espiritual. Porque en nuestra vida podríamos tener algún escombro que imposibilite que seamos
mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposas, mejores líderes, mejores trabajadores. No se puede andar viviendo bien entre escombros. No se puede. No se puede guardar cosas en nuestra vida que son del pasado. No las podemos quedar en nuestra vida. Cuando las personas en nuestra congregación se van a bautizar, antes de ello les damos un curso de bautismo que dura como 8 semanas, y entre esas cosas miramos, observamos la historia en un librito verde, que no sé si quedan todavía, de alguien que es visitado por Jesús y el visitante le deja solo entrar al living de su casa. Al resto de la casa le dice, no puedes entrar. La historia termina que Jesús quiere entrar en todos los rincones de nuestra vida, aún en las habitaciones más pequeñitas, aún debajo de tal o cual mueble donde se puede esconder algo. Y eso llévelo al plano espiritual. No podemos seguir siendo buenos cristianos a menos que saquemos todos los escombros de nuestra vida. En el futuro inmediato de la historia de Nehemías, él va a tener que ocuparse primero de sacar los escombros que había alrededor de Jerusalén para levantar un nuevo muro. Y bueno, no fue una tarea fácil. Tenía pocas manos para hacerlo. Se dividieron en grupos familiares. Cada uno se ocupó de una parte de ese muro y fueron limpiando el lugar. Así pues, limpiar nuestras vidas de los escombros es un trabajo muy importante que yo pienso, a ver qué le parece a usted, que yo pienso que es tarea para toda la vida. Que todos los días de nuestra vida tenemos que revisarnos para ver si hemos guardado en nuestro corazón alguna cosa que nos hace mal en lo personal, en la vida matrimonial o en la vida de la iglesia. En nuestras vidas personales, en las familias y en las iglesias se suelen encontrar escombros que quedan amontonados y no permiten seguir creciendo a la persona, a la familia y a la iglesia. Pecados tales como, usted puede ayudarme con su propia lista. Tengo aquí la propia, ¿qué le parece? No podemos dejar el escombro del egoísmo. Los cristianos no debemos de ser egoístas, más bien debemos de ser generosos en todo sentido, con lo que tenemos, con lo que somos, con nuestras vidas. La avaricia. Hoy justamente en la escuela dominical estudiamos la historia de un personaje, de una esposa que tuvo ese problema con su marido. Avaricia, envidia fue señalado en el texto bíblico. El chismerío, la rigidez fanática de los cristianos que piensan que cumpliendo leyes, son mejores personas o cristianos. Dios condena la rigidez fanática. Dios condena la falta de disciplina. Dios condena la inmoralidad escondida. El hecho de aparentar una cosa y ser otra es un gran escombro. Aparentar una cosa y ser otra. Disimular que tenemos algún escombro escondido en nuestra vida. Un escombro también importante es no dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Menciono otros, por ejemplo, la rebelión, que es un pecado que se ha
multiplicado en todo el mundo. Qué tristes cosas hemos visto en nuestro país. El domingo pasado fue un domingo, como dicen, un domingo negro en nuestro país. Murieron asesinadas cuántas personas, problemas en las familias, con los hijos. La rebelión del pueblo contra Dios. Hay muchos pecados más que se encuentran en nuestras vidas y que debemos llegar a confesarlos y a renunciar a ellos. Si confesamos nuestros pecados y los reconocemos delante de Dios, Jesucristo, el justo, el perdonador, nos limpia de nuestros pecados. Él es experto en sacar escombros de nuestras vidas. Él vino para eso, para librarnos, para darnos libertad del cautiverio de los escombros que podamos tener en nuestras vidas. La siembra de los pecados trae como consecuencia cegar, muerte espiritual. Y ahora es el momento de comenzar la reconstrucción en la ciudad de Jerusalén con Nehemías y también en nuestras vidas. El profeta Jeremías va a decir en algún momento de su profecía, le va a pedir al pueblo lo siguiente: volvamos nuestra mirada a Dios y su palabra. Y luego dice Jeremías, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Yo creo que Dios tiene a un pueblo en el mundo, a su iglesia, para detener el avance de los grandes escombros, pecados que hay en todo el mundo. Mientras la iglesia esté en el mundo y su Espíritu Santo esté obrando en la iglesia y a través de ella, será el dique de contención a un mundo que se ha alejado de Dios. Este juicio de Dios que le ha tocado al mundo ahora vivir junto a otros, pueda despertar la pasión, el deseo en nuestros corazones cristianos de hacer conocer a otros la única esperanza que está en Cristo Jesús. El templo del Espíritu Santo son nuestras vidas, es la iglesia. Y nosotros, la Piebu, somos personas que queremos comunicar a Jesucristo, único y suficiente Salvador, y el que ayuda a las personas, a vecinos, amigos, parientes, a sacar las malas cosas de sus vidas. Pero comencemos primero por casa. Gracias a Dios por las palabras de Nehemías, por su pasión para reconstruir. Note usted cómo termina la primera parte del relato. Y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahora quiero terminar volviendo al libro de los Reyes. Busque el capítulo que le había indicado hoy, capítulo 11 de Primera de Reyes. La historia se va resumiendo y después del verso 33 vienen otras declaraciones muy importantes. Quiero que note y que se quede con esta frase para toda esta semana. En el verso 38. Verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. En el contexto de la historia, allí está
un nuevo rey con un nuevo corazón que quiere servir a Dios. Pero la condición es, en el caso de los que no anduvieron, verso que hemos leído anteriormente, ahora debes de andar. Si prestares oído a mis cosas, a mis estatutos, y caminares en mis caminos. ¿Puede ser ese el deseo de su corazón ahora? Señor, quiero andar en tus caminos. Quiero cumplir tus estatutos. Quiero seguir tus reglas. No quiero guardar escombros en mi vida. Quiero ser leal a ti. Si esto ocurre en su corazón, en mi corazón, en nuestras vidas como iglesia, pues Dios bendecirá la vida personal, la vida familiar y la vida de la iglesia. Eso es lo que dice la obediencia a Dios. Le obedecemos, nos bendice. Así que dediquemos tiempo a limpiar nuestras vidas y dediquemos tiempo a ayudar a otros, entre ellos a nuestro país, para que limpien sus vidas. ¿Qué le parece si ahora tenemos un momento de oración antes de cantar la última canción y le vamos a decir al Señor con nuestra última canción, te daré lo mejor de mi vida? Vamos a orar. Les invito para que estén solos o acompañados, aún con sus hijos, estemos todos delante de Dios en oración. Oh Dios, volvemos nuestro corazón a ti. Tú has permitido esta condición de vida no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Tu juicio se ha esparcido por todo el mundo para que te busquemos de corazón y tengamos el tiempo para buscar en nuestra vida, en nuestro corazón, cuáles son las cosas que molestan, cuáles son los escombros que impiden la santidad. Oh Dios, te damos gracias por este tiempo entonces que nos permites buscarte juntos, como personas, como familias, como iglesia. Hoy oramos a favor de Patricia, que dio a luz a Emiliano, y pedimos que tú bendigas sus dos vidas mientras se van restableciendo y luego volver al hogar. Bendice ese matrimonio. Oramos por la familia Rivarola que están sufriendo. Oramos para que ese hijo que ha tenido dificultades de salud pueda restablecerse pronto. Bendice a Ezequiel, Señor, y guárdalo en tu regazo. Oramos por todos los que enseñan la Biblia a través de la tecnología. Bendice a las maestras, a los maestros. Oh Dios, bendícelos con una perla en la corona eterna de sus vidas. Te ruego por toda la iglesia. Bendice la iglesia. Guárdala, Señor. Pedimos, oh Dios, que lo mejor sea hecho durante este tiempo para bendecirnos unos a otros. Y digamos todos juntos, amén y amén.